Hola, buenos días. Yo soy la doctora Dalia Abigail Castillo González y pues el día de hoy los voy a invitar a poner atención en esta plática que es del ABC de la hipertensión arterial. Vamos a hablar un poco de manera general, ya que es un tema que pues pudiéramos extendernos en tratamiento o en diagnóstico. Sin embargo, aquí la intención es pues darle los puntos clave. Y bueno, para empezar, un poquito de la agenda, les comentaba, vamos a ver la introducción, pues qué es la presión arterial, después vamos a definir la hipertensión arterial, un poco de la epidemiología mundial y en México, las manifestaciones clínicas que pudiera haber, en el abordaje diagnóstico que vamos a hacer en nuestros pacientes de manera inicial y también cuando nos topamos con los pacientes que ya son hipertensos en la consulta, un poco del tratamiento en cuanto a intervenciones del estilo de vida y también el tratamiento farmacológico. Vamos a diferenciar la emergencia versus la urgencia hipertensiva, algunos aspectos clave de la hipertensión secundaria y vamos a pasar después a las conclusiones. Y bueno, como introducción, ¿qué es la presión arterial? La presión arterial va a ser la presión que tiene la sangre al momento de que esta se empuja hacia las paredes de la arteria de la sangre que lleva el corazón, del corazón hacia las otras partes del cuerpo. Sabemos que esta tensión pues va a tender y subir y bajar a lo largo del día. Va a constar de dos cifras. Más que nada, pues la primera se va a tratar de la presión arterial sistólica, que esta va a ser cuando el corazón se está contrayendo, y el segundo número pues es la presión diastólica, que es cuando el corazón se está relajando. Ambas medidas pues son en milímetros de mercurio y una presión normal es aquella que va a estar debajo de 120-80 milímetros de mercurio. En cuanto a la definición de hipertensión arterial, ¿qué es lo que va a hacer? Diferentes guías pues nos han dado sus definiciones, las últimas de la Asociación Europea del 2018 y la americana del 2017 pues sí tienen algunas diferencias. Podemos ver que la guía americana pues tiene niveles un poquito más estrictos, ya que ellos toman como hipertensión arterial el grado 1 desde los 130 milímetros de mercurio de sistólica y 80 de presión diastólica. Sin embargo, las europeas pues tienen un poquito más laxo su medida, ya que ellos toman el valor de 140, 159 como presión sistólica y 90 de presión diastólica. ¿Qué es lo que tomamos en cuenta aquí en México? Pues nos guiamos un poquito más conforme a las guías europeas, ya que nosotros también tomamos el valor de hipertensión grado 1 como 140 160 milímetros de mercurio y de 90 99 para la presión diastólica. ¿Cuáles son las últimas guías que tenemos nosotros? Pues son las guías del 2020. Aquí ya pues la mayoría de las directrices se pusieron de acuerdo, más que nada para estandarizar la definición, y ellos tomaron como hipertensión grado 1 de 140 a 159 milímetros de mercurio para la presión sistólica y para la diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio. Aquí podemos notar también que nos indica que es una presión normal alta de 130 a 139 y una diastólica de 85 a 89. ¿Qué significa esto de tener presión normal alta? Pues las directrices también crearon este grupo con la finalidad de identificar aquellos grupos de individuos que se pudieran beneficiar de intervenciones del estilo de vida. Y ya posteriormente, en caso de que estos no sean eficaces, pues ahora sí iniciar un tratamiento farmacológico. En cuanto a la epidemiología mundial, pues se sabe que la hipertensión es uno de los factores más importantes de muerte y discapacidad que nos van a conllevar posteriormente a un riesgo de accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, entre otras causas de cardiovasculares de muerte. Y pues esta afecta más del 30% de la población adulta a nivel mundial. En México se estima que 30 millones de personas pues la padecen, que esto significa pues uno de cada 4 personas, que es un número pues muy alto, y sin embargo el 46% de estas personas va a desconocer el diagnóstico como tal de hipertensión arterial. También otros datos de la INEGI nos señalan en el 2020 que el 24.9% era de hombres y el 26.1% de mujeres padecían esta enfermedad y que cada año se ocasiona cerca de 50,000 fallecimientos. ¿Y qué es lo que nos va a causar la hipertensión arterial? Pues bueno, hay diferentes factores de riesgo, entre ellos los modificables y no modificables. Entre los no modificables, pues vamos a tener lo que es la edad avanzada, ya que pues conforme pasan los años o avanza la edad,
pues nuestras arterias, las paredes se van a volver más gruesas y van a perder su elasticidad, lo que va a aumentar el grado de presión arterial. En cuanto a la historia familiar, pues se cree que hay una predisposición genética de causa poligénica que nos va a llevar a tener una pues mayor riesgo de presentarla, y también se ha visto que pues grupos étnicos o razas, como es la raza negra, van a tener mayor riesgo de padecer hipertensión arterial y también tener hipertensión arterial de difícil control. En cuanto a los factores de riesgo no modificables, perdón, pues se va a encontrar la obesidad, el sedentarismo, las dietas altas en sodio, así como el alcohol en exceso y el tabaquismo. Y bueno, la hipertensión arterial tiene manifestaciones clínicas, a ciencia cierta, pues no tiene como tal, ya por eso se le llama la enfermedad silenciosa. Sin embargo, hay algunos síntomas que nos pudieran pues orientar, como es la cefalea, hemorragias nasales, alteraciones de la visión, náusea y vómito y confusión. Sin embargo, a pesar de que, como les mencioné, no causa síntomas per se la hipertensión arterial, cuando se presentan estos síntomas, pueden ser más datos de alarma que nos estén dando una señal de que hay lesión a órgano blanco o que pudiera tratarse de una hipertensión secundaria. Entonces, el paciente que nos refiere que trae síntomas y encontramos una presión arterial alta, pues es mejor indagar un poquito más en cuanto a los síntomas y pues más adelante vamos a ver cuándo referir al hospital. En cuanto al diagnóstico, pues este va a ser el primer paso, siempre confirmar nuestra sospecha diagnóstica de hipertensión arterial. Esta se va a realizar por lo general en el consultorio médico, un paciente que va a algún chequeo o en los trabajos, a veces cuando ofrecen chequeos a los trabajadores, pues ahí es donde detectan de manera inicial esta hipertensión arterial. ¿Qué es lo que dicen las guías? Pues la confirmación del diagnóstico se debe realizar con mediciones realizadas en 2 a 3 consultas en intervalos de 1 a 4 semanas. Por lo general, muchos con una sola toma estamos diagnosticando hipertensión arterial y pues no, hay que realizar diferentes tomas. Sin embargo, cuando se puede diagnosticar de una sola toma la hipertensión arterial, es cuando el paciente muestre una hipertensión, una presión de 180 a 110 milímetros de mercurio y que tenga evidencia ya de alguna otra enfermedad cardiovascular. Ahí es cuando nosotros sí pudiéramos diagnosticarla en una sola visita. ¿Y cuál es la toma correcta? Debemos de cumplir algunas condiciones para que ésta sea confiable. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Es que pues sea una habitación cómoda, que sea un lugar silencioso, con una buena temperatura para que el paciente pues esté en condiciones adecuadas, y debemos advertirle al paciente que pues no debió de haber fumado previamente, que no haya tomado bebidas con cafeína, que no haya realizado ejercicio en los 30 minutos previos, y que haya permanecido al menos 3 a 5 minutos fuera del consultorio o dentro del consultorio de manera tranquila para poderla medir. También no debemos de estar hablando con el paciente ni nosotros tampoco para evitar interferencias en la toma y durante ella. También la posición, ¿cuál es la posición adecuada? Nosotros debemos de tener al paciente sentado con una silla que tenga respaldo para que él se pueda recargar y las piernas no estén cruzadas y asimismo las plantas de los pies estén en el suelo. ¿Qué vamos a utilizar de dispositivos? Pues hay algunos que no están validados. Es importante ver que nuestros dispositivos que estamos utilizando cuando son electrónicos, pues que sean validados por esta organización de STRIDEP. Y también pues verificar que estén bien calibrados nuestros esfingomanómetros. ¿Qué vamos a tomar como presión sistólica? Pues el primer ruido de Korokov y el quinto como la presión diastólica. En cuanto al manguito, esto es algo muy importante que suele pasar pues a lo mejor en muchas instituciones que no contamos con diferentes manguitos para poder medir la presión arterial. Entonces aquí pudiéramos infraestimar o sobreestimar la presión arterial. Por eso es importante que esté acorde a la circunferencia de nuestros pacientes. Nosotros sabemos que en México hay una gran proporción de pacientes con obesidad, que a veces un manguito que es estándar pues no va a medir adecuadamente nuestra presión y nos va a sobreestimar nuestra presión. Asimismo, pues este debe de cumplir con el 75 al 100% de la circunferencia del paciente. Y ya como protocolo, pues como les mencionaba, se deben de realizar 3 medidas, cada una separada por 1 minuto.
y deben de tener al menos un promedio de las últimas dos. Y si esta sale menor de 130/85, pues a lo mejor no es necesario volver a tomar la presión arterial. En cuanto a la interpretación, pues ya les mencioné, de 2 a 3 visitas mayores de 140/90, pues ahí sí vamos a poder realizar un diagnóstico de hipertensión. Aquí tenemos un poquito más el esquema de cómo debemos de tener a nuestro paciente, como les mencionaba, pues que tenga una correcta posición, que nuestro dispositivo esté calibrado y que sea validado, que el manguito pues sea el correcto para el tamaño de nuestro paciente. Y cuando ya vamos a tomar la presión arterial, debemos de medir primero la presión de obliteración del pulso radial para evitar subestimar o sobreestimar la presión arterial, ya que nosotros por lo general inflamos rápidamente el manguito para tomar la presión arterial, y esto nos puede causar, pues les digo, variaciones que no van a ser tan confiables. Por eso debemos de medir primero la presión de obliteración del pulso radial. ¿Cómo se va a tomar? Pues vamos a ir inflando poco a poco el manguito hasta que nosotros dejemos de palpar el pulso radial, y después de esta lo desinflamos, y cuando lo volvamos a inflar, vamos a inflar 20 a 30 milímetros arriba de esta presión, y ahora sí vamos a ir descendiendo o desinflando nuestro manguito a una velocidad de 2 milímetros por segundo. Y esto pues nos va a dar una medida más confiable. También es importante que cuando ya tengamos nuestro valor de presión arterial, se lo brindemos a nuestro paciente de manera verbal y también de manera escrita, porque siempre pasa que pues les preguntamos a nuestros pacientes cuánto le dijeron que traía presión y pues no se acuerdan, ¿verdad? Es muy importante tomarlos en cuenta y pues reportarles su valor y educarlos más que nada. ¿Qué vamos a hacer dependiendo del valor que nos encontremos con nuestro paciente? Si es menor de 130/85, pues incluso pudiéramos ver al paciente cada 3 años o incluso cada año, si es que tiene otros factores de riesgo. Si la presión arterial está de 130 a 159 de sistólica y de 85 a 99 de diastólica, pues es importante confirmar nuestro diagnóstico, ya que pudiéramos estarnos enfrentando a una hipertensión de bata blanca o una hipertensión enmascarada, por lo que es importante confirmar nuestro diagnóstico en las posteriores visitas. Y si nos encontramos que el paciente tiene una presión mayor de 160/100, pues hay que confirmarlo de manera oportuna, y como ya les mencionaba, si estaba de 180/100, 110, pues ya vamos a confirmar el diagnóstico. ¿Qué es la hipertensión de bata blanca? Pues este es un fenómeno donde solo vamos a ver que nuestro paciente está hipertenso en el consultorio. Y en cambio, cuando ya les pedimos que se hagan un monitoreo en casa, pues ahí no vamos a observar la presión arterial, la hipertensión arterial. Esta se presenta en cerca del 10 al 30% de nuestros pacientes, y es importante confirmar nuestro diagnóstico, como ya les había mencionado, y estimar asimismo el riesgo cardiovascular. Em, si este resulta bajo, pues no es necesario iniciar algún tratamiento antihipertensivo. En cuanto a la hipertensión enmascarada, esta es lo contrario. Vamos a tener solo cifras hipertensivas en la casa o de manera ambulatoria y no en el consultorio. Estas es cerca del 10 al 15% de nuestros pacientes, y aquí es importante recalcar que estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular similar a aquellos que son hipertensos, que ya tenemos el diagnóstico. Entonces es importante iniciar terapia antihipertensiva y vigilar de manera estrecha las mediciones en casa. Para que lo recuerden, pues así yo cuando pensé que tenía hipertensión arterial de 150/90 en la casa y fui a consultar y pues no estaba hipertensa. Ya una vez confirmado el diagnóstico, pues debemos realizar diferentes pasos. Entre ellos, el primero, la historia clínica, con una anamnesis detallada donde vamos a evaluar cómo fue el inicio de esta hipertensión arterial, si ya se había medido previamente el paciente su presión y cómo había estado, si utiliza medicamentos actuales, si se está automedicando con algo, ya que ahorita vamos a ver algunos medicamentos que nos pudieran afectar nuestra presión arterial. Y pues también si él ya ha tomado algunos, si ha tenido efectos adversos, si ha tenido buena tolerancia o buen apego. Posteriormente vamos a pasar a los factores de riesgo. Es importante pues ver qué comorbilidades tiene nuestro paciente, si tiene diabetes, si tiene enfermedad renal crónica, si sufre de depresión o ya ha tenido algún diagnóstico de alguna dislipidemia.
Después vamos a evaluar el riesgo cardiovascular, que también vamos a ver más adelante. Todo esto para posteriormente ver cómo vamos a realizar nuestro tratamiento. Y muy importante la exploración física. Primero vamos a hacer un examen físico dirigido en cuanto a la exploración cardiovascular y también pues posteriormente ver datos o signos que nos puedan señalar que se trate de alguna hipertensión secundaria o que hay alguna lesión de daño a órgano blanco. Que el paciente también siempre interrogar síntomas como dolor de pecho en la historia clínica, ¿verdad? Entre otros. Y pues claro, si tenemos un paciente que nos dijo pues que inició de manera súbita, que vemos que está joven, que no tiene antecedentes, que no tiene comorbilidades y que en la exploración tal vez vemos que tiene algunas estrías marmóreas, pues no sé, pensar en Cushing o algún otro tipo de hipertensión secundaria. Y pues más adelante lo vamos a explicar también. Como les hablaba, hay medicamentos que nos pueden exacerbar o inducir hipertensión, entre ellos están los AINES, que son pues medicamentos que nosotros usamos muy frecuentemente y esto, si bien pues nos pudiera incrementar de 3 a 1 en el Celecoxib y también en los que son AINES no selectivos, también igual este número de 3 a 1, 3 en la sistólica y 1 milímetros en la diastólica. Si bien no son incrementos tan importantes, pues es importante siempre descartar que no están consumiendo estos medicamentos nuestros pacientes. También los anticonceptivos nos pudieran elevar la presión arterial de 6 a 3 milímetros de mercurio cuando son altas dosis. Antidepresivos también nos pueden incrementar esta presión arterial. El acetaminofén, paracetamol, que pues también es un medicamento frecuentemente consumido, y otros medicamentos que nos van a alterar, pues pueden ser los esteroides, las terapias antirretrovirales, inhibidores de calcineurina, entre otros. También pues es importante drogas como la cocaína y las anfetaminas que también nos van a dar estos efectos de hipertensión arterial. Y bueno, del riesgo cardiovascular, pues, ¿por qué lo tenemos que interrogar? Porque más del 50% de nuestros pacientes van a tener algún otro factor, como ellos, el del 15 al 20 van a tener diabetes mellitus, el 30% pueden tener dislipidemias y hasta un 40% de nuestros pacientes hipertensos van a tener sobrepeso u obesidad. Y entre otros, pues la hiperuricemia, síndrome metabólico. En caso de tener la presencia de uno más, pues se incrementa todavía más nuestro riesgo de algún accidente cerebrovascular. En cuanto a diagnóstico, pues debemos de hacer algunas pruebas de laboratorio iniciales para valorar la coexistencia de alguna otra enfermedad y también para poder definir qué tipo de medicamentos vamos a utilizar. En los laboratorios de sangre, pues vamos a ver electrolitos séricos, ver cómo está nuestro sodio, cómo está nuestro potasio, ver el perfil de lípidos, ver cuánta creatinina tenemos en nuestra química sanguínea para poder estimar la tasa de filtrado glomerular, valorar un electrocardiograma para descartar que nuestro paciente tenga algún evento coronario agudo, que no tenga fibrilación auricular o que tenga ya hipertrofia ventricular izquierda. Asimismo, en el examen de orina, pues también debemos de evaluar la relación albúmina-creatinina. Un examen adicional que no es de manera inicial, se puede hacer ya posteriormente, es una ecocardiografía para ver disfunción ventricular, tanto sistólica como diastólica, y también dilatación auricular o coartación aórtica. Otro examen que está recomendado pues es el fondo de ojo. Si bien pues es un examen simple que puede realizarse al lado de la cama de nuestro paciente, pues es un estudio que tiene una reproducibilidad interobservador limitada, es decir que pues va a depender de la persona que lo esté haciendo, por eso debe ser una persona entrenada para valorar si tiene retinopatía hipertensiva, y esto pues nos puede hablar de que la enfermedad probablemente ya tenía cierto tiempo pues con esta enfermedad de hipertensión arterial, y también nos va a ser de mucha ayuda en las emergencias hipertensivas para detectar hemorragias, microaneurismas, papiledema, y también de base se debe realizar en los pacientes que tienen hipertensión grado 2 cuando llegan a nuestro consultorio. Y como les comentaba, también se puede realizar un ecocardiograma que no es de manera inicial, pero que también es importante posteriormente evaluarlo en nuestros pacientes para ver si tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y pues bueno, ahora sí el tratamiento va a consistir en dos tipos, pues el tratamiento conservador, que son los cambios en el estilo de vida, y el tratamiento farmacológico. Y pues esta decisión siempre debe de ir acompañada de el conocimiento de si nuestro paciente tiene comorbilidades o no.
y cuál es su riesgo cardiovascular. En cuanto a los cambios del estilo de vida, pues tenemos múltiples, entre ellas la reducción de la sal, las dietas saludables, moderar el consumo de alcohol. En cuanto a la reducción de sal, se recomienda que tenga una restricción de sodio a 1500 miligramos al día o 5 gramos de sal. Esta pues se puede evitar, se puede realizar evitando añadir sal cuando preparamos los alimentos y también no poner sal en la mesa, los aleros, ¿verdad? Que ahora ya es más frecuente que en los restaurantes pues no existan hasta que el cliente, ¿verdad?, lo pide. También evitar alimentos como salsa de soya, que son ricos también en sodio, comida rápida, comida procesada, pan y cereales altos en sal. En cuanto a la dieta saludable, pues ya se ha visto que dietas como la dieta DASH, que es rica en cereales, frutas y verduras, pues esta nos va a ayudar a disminuir también nuestra presión arterial y nos va a ayudar a mejorar nuestro control. También es importante consumir alimentos ricos en potasio, como aguacates y frutos secos. Y en cuanto a las bebidas, pues siempre es importante moderar nuestro consumo de café, de té verde y negro, que pues contienen cafeína, ¿verdad? Y también nos puede alterar nuestra presión arterial. En cuanto al consumo de alcohol, pues es importante no consumir de manera excesiva. ¿Cuál es lo que está recomendado? El límite diario es de 2 bebidas para los hombres y 1.5 para las mujeres. Otras intervenciones también son pues la reducción del peso, ya que pues esta se va a ver involucrada también en la hipertensión arterial. Entonces los pacientes que tienen obesidad y sobrepeso, pues implementarlos en estos programas que nos van a ayudar en la reducción, siempre tomando en cuenta los puntos de corte étnicos y pues el perímetro de cintura. Otra modificación en el estilo de vida es dejar de fumar. Si bien pues el tabaquismo se conoce que es un factor de riesgo importante para una enfermedad cerebrovascular, EPOC y cáncer, se aconseja que se deje de fumar y pues en caso de que el paciente no lo pueda hacer por voluntad propia, entrar a programas de deshabituación tabáquica. En cuanto a realizar actividad física, lo recomendable es que se pueda hacer algún ejercicio aeróbico de intensidad moderada, de 30 minutos al menos durante 5 a 7 días en la semana, o que se realice HIIT, que son entrenamientos de intervalos de alta intensidad, o que se hagan entrenamientos también de fuerza que puedan ayudar a reducir la presión arterial en cuanto a ejercicios de resistencia de 2 a 3 días a la semana. Y pues también se ha visto que el estrés crónico se asocia a presión arterial alta en etapas tardías de la vida. Sin embargo, pues se necesita un poquito de mayor evidencia para determinar cuál es su efecto en la presión arterial. Ensayos clínicos controlados ya han valorado que el mindfulness pues nos puede ayudar a reducir la presión arterial. Y pues aquí son los mismos cambios del estilo de vida que les comenté. Sin embargo, aquí podemos observar cuánto es lo esperado que reduzcan estas intervenciones, como el control de peso, pues nos va a ayudar de 5 a 20 milímetros de mercurio, la reducción en el consumo de sal de 2 a 8 milímetros de mercurio. En cuanto a la reducción, a la actividad física, pues va a tener una reducción de 4 a 9 milímetros de mercurio y así sucesivamente. Pues podemos ver que la que más impacto va a tener, pues es el control del peso y la alimentación saludable. Haciendo un poquito más de énfasis ahí en la actividad física, pues hay diferentes tipos de ejercicio, ¿verdad? Entonces, el aeróbico es el que nos va a ayudar un poquito más con disminución de 5 a 8 milímetros de mercurio. También podemos tener los ejercicios que son isotónicos o dinámicos de resistencia y los isométricos de resistencia. Aquí en los dinámicos, pues podemos hablar de los ejercicios más que se realizan en el gimnasio. Y los isométricos, pues ejercicios como el yoga, planchas, sentadillas, etcétera, que nos van a disminuir de 5 milímetros de mercurio. ¿Y cuándo usar por sí solas solamente las modificaciones en el estilo de vida? Estas solo se van a usar en los pacientes que tengan hipertensión en estadio 1 y que no tengan datos de enfermedad cardiovascular preexistente o alguna otra comorbilidad como diabetes o enfermedad renal crónica. Y pues la guía de la CCAJA del 2017 nos recomienda que utilicemos esta calculadora de ellos para estimar nuestro riesgo cardiovascular a 10 años. Esta la podemos obtener de manera en línea, ahí en internet. En caso de que nuestro riesgo sea menor del 10%, pues las modificaciones en el estilo de vida pueden que sean suficientes y hay que probarlas durante un periodo de 3 a 6 meses. Y en pacientes que tienen un riesgo cardiovascular
mayor del 10%, pues ahí sí vamos a aunarlo a un tratamiento farmacológico, incluso en los pacientes que tienen hipertensión estadio 2, pues ahí sí vamos a iniciar de manera rápida ya con las dos intervenciones, tanto conservadoras como farmacológicas. Y bueno, ¿cuándo iniciar el tratamiento farmacológico? Ya estableciendo el diagnóstico y después de haber iniciado las modificaciones en el estilo de vida. Si nuestro paciente tiene hipertensión grado 1, vamos a iniciar inmediatamente tratamiento farmacológico, como ya les mencioné, en pacientes que tienen alto riesgo o que ya tienen alguna otra comorbilidad. Y en grado 2 vamos a también iniciarlas inmediatamente este tratamiento farmacológico. Pero aquí las guías del 2020 pues hacen mucho énfasis en que pues a lo mejor no todos los países tienen las mismas condiciones. Entonces nos dividen ellos sus algoritmos en qué es lo esencial que debemos de tener en un paciente y en lo óptimo. Lo óptimo cuando tenemos acceso a todos los recursos y esencial pues cuando está limitado. Entonces aquí nos pregunta si después de que nuestro paciente no tiene factores de riesgo, si tenemos limitación por algún medicamento. Si nosotros contestamos que sí y el paciente es de bajo riesgo, pues ahí sí vamos a implementar solo las medidas de cambios en el estilo de vida, como ya había mencionado, de 3 a 6 meses. Si ahora sí no se ha controlado después de de este tiempo, pues ahora sí se puede iniciar algún antihipertensivo y en aquellos de que son de 50 a 80 años. Y pues lo óptimo va a ser que nosotros, si no tenemos limitación, pues es que iniciamos este tratamiento farmacológico después de que no nos ayudaron pues las intervenciones en el estilo de vida. Y pues, ¿qué medicamento vamos a escoger primero? La pregunta del millón. Hay algunas características que debemos de tomar también en cuenta para la selección o elección de los medicamentos. Es que estos deben de ser basados en evidencia en relación a la prevención de morbilidad y mortalidad. Debemos utilizar o pensar en los pacientes que pues ellos a veces tienen dificultad para adherirse a los tratamientos, entonces para que tengan buena aceptación, preferir los medicamentos que se pueden dar una vez al día y que mantengan un control durante 24 horas. También tratamientos que pues sean accesibles y que tengan una buena relación costo-beneficio en cuanto a otros medicamentos, que sean bien tolerados por el paciente y que pues existan ya evidencia de los beneficios que les puede dar esta medicación. Entonces ya la estrategia que nos proponen las guías del 2020 para la elección de medicamentos, tenemos como primer paso en cuanto al manejo óptimo una terapia dual, es decir, una terapia combinada que puede ser de medicamentos YECAS, ARA o en el C, pues son los medicamentos antagonistas de calcio dihidropiridínicos. Y en cuanto a lo esencial, es decir, que si estamos en un lugar con recursos limitados, podemos usar cualquier tipo de medicamento antihipertensivo disponible. Claro, siempre tomando en cuenta las características de nuestros pacientes y podemos utilizar incluso también medicamentos que no sean combinados. Si los duales, pues no están disponibles para nuestros pacientes por el costo. También por lo general en un ambiente óptimo pues se recomiendan más los diuréticos tipo tiacidas, pero a veces son un poquito más caros, entonces en caso de que estemos limitados nuevamente pues se pueden utilizar diuréticos tiacidas. Alguna alternativa que se puede usar en cuanto a los calcioantagonistas dihidropiridínicos, pues si estos no son bien tolerados, se pueden utilizar los no dihidropiridínicos como diltiazem y verapamilo. Y bueno, en cuanto a lo óptimo, si nosotros sí tenemos todos los recursos y podemos iniciar con un medicamento combinado, en caso de que nuestro paciente no responda, el segundo paso va a ser aumentar la dosis. Esta la vamos a ir aumentando por periodos hasta que lleguemos a la dosis tope. En caso de que con la dosis tope de nuestra terapia combinada no se logre pues un buen control, como tercer paso es agregar un antihipertensivo que sea de tipo diurético para llevar a cabo la triple combinación. Y en caso de que con estos tres, un diurético como la clortalidona, que es un tipo tiacida, o hidroclorotiacida, que es un tiacídico. Y en el paso 4 es en caso de que con estos tres no lleguemos al control, ahora sí vamos a agregar la espironolactona como un agente pues de cuarta línea, ¿verdad? Y podemos añadirlo con una dosis de 12.5 a 50 miligramos al día.
Y bueno, ¿qué medicamentos elegir en base a las comorbilidades de nuestros pacientes? Si tenemos un paciente con una enfermedad coronaria, pues podemos elegir un YECA, un ARA o un beta bloqueador. También se recomienda pues que ellos estén aunados a su terapia con aspirina, ¿verdad? Que eso es pues aparte, pero que sí se recomienda. ¿Y cuáles van a ser nuestras metas para estos pacientes? Vamos a iniciar tratamiento farmacológico si está arriba de la presión de 140/90 y nuestra meta va a ser que el paciente esté debajo de 130/80. En el caso de los adultos mayores, pues debemos de tener un poquito de medidas más laxas, como que su meta sea de 140/80. También siempre tomando en cuenta pues la fragilidad y el contexto de nuestros pacientes adultos mayores. Si tenemos un paciente que ya tiene como comorbilidad un EBC, también los YECAS o ARAS están recomendados, así como los antagonistas de calcio y también los diuréticos. En cuanto a la enfermedad renal crónica, tenemos prácticamente casi las mismas metas para todos, y si el primer medicamento de primera línea, pues también van a ser los YECAS o los ARA. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, también vamos a iniciar tratamiento si está arriba de 140/90 y nuestras metas van a ser de 130/80 y mayores a 120/70 según sea tolerado por el paciente. Aquí la diferencia, pues sí, medicamentos de primera línea, igual que los demás grupos, YECA, ARA, beta bloqueadores y mineralocorticoides. También tenemos otra opción que es el sacubitril valsartán, que pues va a estar indicado en pacientes con FEBI reducida. Y pues en la gran mayoría de nuestros pacientes que ya hemos visto que iban a tener diabetes mellitus, vamos a tener también como primera opción los YECAS o los ARAS. Asimismo, también un diurético tiazida y calcio antagonistas. Hablando un poquito ya de las familias de los antihipertensivos, pues tenemos los diuréticos tiazidas o tipo tiazidas como la clortalidona, que las dosis usuales van a manejarse entre 12.5 a 25 miligramos. Esta nos permite una frecuencia de una vez al día y pues es preferida ya que tiene una vida media prolongada, y también ya se ha visto que pudiera tener beneficios en cuanto a las enfermedades cardiovasculares. En caso de no contar con pues la opción de la clortalidona, también se puede utilizar hidroclorotiazida, que pues es un medicamento de bajo costo, ya que esta también pues su dosis va de 25 a 50 miligramos al día y también nos permite una frecuencia al día. Sin embargo, hay que monitorear de cerca la hiponatremia y la hipocalemia. Y pues ahorita vamos a ver un poquito más de los efectos adversos de todos los antihipertensivos. En cuanto a los YECAS, pues tenemos los medicamentos captopril, enalapril, que son los que más frecuentemente observamos en el ámbito público, y los demás pues que podemos observarlos también más en el ámbito privado. En cuanto al captopril, pues este se toma de 2 a 3 veces al día, y el enalapril de 1 a 2. El enalapril con dosis de 5 a 40 milímetros diarios. Es importante no usar los combinados, los YECAS con los ARAS, ya que esto nos puede aumentar el riesgo de hipotensión, y también hay que tener cuidado con el riesgo de hipercalemia. Si estos pacientes ya han tenido historia de angioedema con YECAS, pues obviamente pues evitarlos. También estos se evitan en el embarazo. En cuanto a los ARAS, pues tenemos el candesartán, el losartán y irbesartán, que estos nos van a permitir en su mayoría unas dosis de una vez al día. Estos pues igual que los YECAS, no usarlos en combinación con los ARA. Igual vamos a tener cuidado de la hipercalemia, y pues también no están disponibles para el embarazo. En cuanto a los antagonistas de calcio dihidropiridínicos como el amlodipino, también nos permite una frecuencia de una vez al día con dosis de 2.5 a 10 miligramos al día. Y también otro más usado frecuentemente, al menos aquí en nuestra institución, el nifedipino de 30 a 90 miligramos, perdón, como dosis, y se da de una frecuencia al día. Estos hay que evitarlos en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca de FEBI reducida. También el amlodipino o fenodipino pueden ser usados en caso de que se requiera. Y pues aquí se ha visto una asociación con el edema de extremidades inferiores, y es más frecuente en mujeres que en hombres. En cuanto a los betabloqueadores, pues por lo general vamos a preferir los que son cardioselectivos, entre ellos el atenolol, metoprolol, bisoprolol. Bisoprolol de dosis de 2.5 a 10 miligramos al día con una frecuencia de 1. Y estos por lo general no están recomendados como primera línea en pacientes que tienen falla cardíaca.
Y pues estos van a ser preferidos en los que sí, el bisoprolol, o sea, en caso de que sí se usen en la falla cardíaca reducida, el bisoprolol y el metoprolol. Hay que también evitar que se interrumpa su administración de manera abrupta. Y como les mencionaba, ¿qué efectos adversos debemos de tomar en cuenta? Pues bueno, para los YECAS se ha visto que en un 20% de los pacientes que los toman van a tener tos, y también se observa angioedema como una complicación que es infrecuente, pero es de 2 a 4 veces más común en pacientes de raza negra, y también pues evitarlos en combinación con ARA, como ya había mencionado. En cuanto a los tiacidas, pues hay que tener cuidado en pacientes que son mayores de 65 años y vigilar si nuestros pacientes a los que se los vamos a iniciar no tengan que no tengan hiponatremia, o que su nivel de sodio sérico esté normal bajo. Si sí los iniciamos a pesar de eso, pues hay que estarlos vigilando de 1 a 2 semanas después de iniciar este tratamiento, o antes de aumentar las dosis. En cuanto a los antagonistas de calcio, pues como ya había mencionado, en los hidropiridínicos se puede presentar edema, además de que puede empeorar la proteinuria. Por eso hay que tener cuidado con nuestros pacientes que son enfermos renales crónicos, ya que pues ellos por lo general presentan este edema y proteinuria. Y los no hidropiridínicos pues nos van a dar estreñimiento. Asimismo, pues se pueden causar bloqueos cardíacos si se usan en combinación con beta bloqueadores. En cuanto al seguimiento durante la consulta, ya una vez que iniciamos el tratamiento, siempre hay que evaluar la adherencia en cada visita y también previo a escalar el tratamiento, porque muchas veces vamos a pensar que no está funcionando, vamos a escalar la dosis, sin embargo, puede que el paciente no esté presentando una buena adherencia a estos medicamentos. ¿Y qué estrategias podemos utilizar si nos damos cuenta que no hay buena adherencia? Pues bueno, reducir la polifarmacia, comentarle al paciente si le es accesible comprar tabletas que tengan combinaciones, reducir pues la frecuencia, ¿verdad? A una vez al día, buscar opciones en vez de que se den varias veces por día. También vincular las conductas de nuestro paciente con los hábitos diarios, dar alguna retroalimentación, siempre tratar de educarlos. También en cuanto al monitoreo en casa, pues decirles cómo se debe de realizar, recordar que ellos deben de empacar sus medicamentos cuando salgan, que es muy frecuente que nos mencionen es que no los traía conmigo. Y pues siempre motivarlos a que ellos pueden llegar a su control, y asimismo también buscar adherencia en algunas aplicaciones de celular o de servicios de mensajería que les pudieran ayudar a mejorar esta adherencia. ¿Cuáles van a ser nuestras metas entonces de hipertensión? Lo esencial es que pues tengamos un objetivo de reducir de 20 a 10 milímetros de mercurio, idealmente para que esté debajo de 140/90 la presión arterial. Y vamos a estar controlándolo cada 3 meses. En caso de que estemos en condiciones óptimas en pacientes menores de 65 años, pues vamos a tener un objetivo de que la presión esté debajo de 130/80, y si es bien tolerado, arriba de 120/70. En el caso de los pacientes adultos mayores de 65 años, pues nuestros metas, como les había mencionado, un poquito más laxas, siempre considerando al paciente de manera individual y su contexto de fragilidad. También si el paciente es independiente y si tiene buena tolerancia al tratamiento. Esta es una gráfica que se muestra en las guías mexicanas, donde es una bitácora para el registro de presión arterial fuera del consultorio. Es importante que cada seguimiento nosotros le demos esta pues herramienta a nuestros pacientes para que ellos sepan cómo se debe de llevar este monitoreo en casa, y recomendarles pues las situaciones que les comenté hace un momento de cómo tomar correctamente la presión arterial, que el paciente esté en reposo y esté sentado, y que se deben de tomar de manera diaria, 3 veces al día por lo menos, y para nosotros poder llevar un buen control. ¿Y cuándo vamos a referir a nuestros pacientes al hospital? Pues bueno, el paciente se va a referir cuando veamos que hay una emergencia hipertensiva, cuando sean pacientes menores de 40 años que tengan hipertensión arterial, que haya hipertensión resistente, que sea una aparición súbita de esta hipertensión arterial, siendo que el paciente nos refiere que ya había tenido una presión arterial normal antes, y también que sospechamos de hipertensión secundaria. Entonces, para diferenciar entre la urgencia y la emergencia hipertensiva, ¿qué es la emergencia?
La emergencia se va a tratar de o situaciones en las que la hipertensión llega hasta un grado 3 y se va a asociar a un daño orgánico. Es decir, que vamos a tener pues ya datos que nos orientan a que estamos enfrentándonos a una hipertensión que está causando daño y pues es importante la reducción urgente de la presión arterial para evitar complicaciones como disección aórtica, algún infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca. También pues en pacientes embarazadas es importante que si llegan con hipertensión grado 3 o preeclampsia, pues hay que llevarlas o referirlas al hospital. Como les mencioné, pues vamos a tener síntomas como cefalea, alteraciones visuales, dolor torácico, disnea, vértigo y también incluso déficits neurológicos. Ya cuando nuestros pacientes los vamos a dar de alta y que alcancen buenos niveles de presión arterial, pues es importante que los mandemos a casa siempre con su tratamiento oral, igual educarlos y darle seguimiento una vez al mes hasta que alcancemos los objetivos y pues posteriormente darles un seguimiento a largo plazo con especialistas y pues ir valorándolos con los exámenes que ya les había comentado. Hay diferentes emergencias hipertensivas, entre ellas pues la hipertensión maligna con o sin daño al riñón, daño renal. Aquí pues la primera opción es la betalol, donde vamos a tener el control, debemos de hacer un control en múltiples horas y buscar una reducción de la presión arterial media de 20 a 25% por ciento de la presión que presentaba el paciente. También en pacientes que tienen encefalopatía hipertensiva, debemos de buscar la reducción inmediata, igual del 20 al 25%, y también puede ser con la betalol o nicardipino. En pacientes que tienen algún stroke o un evento cerebrovascular de tipo isquémico, debemos de buscar reducir su presión arterial en un tiempo de 1 hora con un 15%, y igual la betalol y nicardipino pues van a ser nuestras primeras opciones. Cuando tenemos también igual un paciente que tiene un AVC isquémico pero que tiene indicación de trombólisis, debemos de iniciar la terapia cuando la presión está arriba de 185 y 110. Y esto lo vamos a hacer también en la primera hora con las primeras medicamentos que ya les mencioné. En cuanto a los EVCs hemorrágicos que tengan una presión arriba de 180 milímetros de mercurio, también debemos de bajar la presión a tener una presión debajo de 130 y 180. Esto con la betalol y nicardipino también. En cuanto a infartos, debemos de bajar la presión de manera inmediata a debajo de 140, esa va a ser nuestra meta, y podemos utilizar nitroglicerina y también la betalol. En pacientes que tienen edema agudo de pulmón, podemos igual utilizar nitroglicerina asociado a diuréticos de asa y nitroprussat. También en cuanto a pacientes que tienen disección aórtica, igual bajar la presión de manera inmediata. Y aquí podemos utilizar antihipertensivos como esmolol y pues eclampsia, que no es un tema para hoy, pues también podemos utilizar la betalol o nicardipino y sulfato de magnesio. En cuanto a la urgencia hipertensiva, ¿cuál va a ser la diferencia? Pues es que estas no tienen evidencia de daño orgánico agudo. Es decir, las podemos tratar en nuestro consultorio con calma, pero siempre descartando que no tenga algún signo o síntoma que lo esté afectando a nuestros pacientes. Y si bien pues requieren la reducción de la presión arterial, no es necesario hospitalizarlos. Ellos pueden egresarse rápidamente o incluso podemos darles medicación en la consulta, esperar que baje un poco. En caso de no mejorar, pues ahora sí, pues ya referirlos a un hospital. En cuanto a hipertensión secundaria, esta se va a identificar del 5 al 10% de nuestros pacientes hipertensos. ¿Cuáles van a ser las causas más comunes? Enfermedad renal parenquimatosa, hipertensión renovascular, aldosteronismo primario, también pacientes con apnea del sueño y pues que nuestros pacientes hayan consumido drogas o alguna otra sustancia. Causas menos comunes, pues también puede haber pacientes con feocromocitoma, coartación aórtica, Cushing, hiperparatiroidismo. ¿En quiénes vamos a sospechar de hipertensión secundaria? En pacientes que que sean de inicio temprano, menores de 30 años, que no tengan factores de riesgo, que nos encontremos ante una hipertensión resistente o refractaria y que los individuos presenten un deterioro súbito de la presión arterial. Asimismo, nuestros pacientes que nos llegan con una urgencia o emergencia hipertensiva, siempre hay que descartar que no tengan hipertensión secundaria.
Y bueno, aquí hay una gráfica donde podemos ver de las guías de la AJA del 2017, donde podemos ver, dependiendo del tipo de hipertensión secundaria que tenemos, qué exámenes físicos, qué vamos a buscar el examen físico y qué estudios debemos de realizar. Para la enfermedad renal parenquimatosa, que se va a encontrar de un 1 a un 2% de nuestra población, pues que es muy bajo, vamos a buscar masas abdominales, ver si nuestro paciente no es portador de un riñón poliquístico y vamos a valorarlo con un ultrasonido. En cuanto a enfermedad renovascular, va a ser un poquito más alta esta prevalencia de un 5 a un 34% variando dependiendo de la población. Y pues aquí podemos hacer un ultrasonido Doppler. En cuanto al aldosteronismo primario, pues esto no, lo vamos a buscar en pacientes que tengan hipertensión resistente, como ya les había mencionado, y que también presenten hipocalemia, que tengan algunos calambres, debilidad, o que se haya descubierto una masa incidental adrenal. Aquí, ¿qué vamos a tomar? Podemos tomar plasma aldosterona renina ratio y pues vamos a buscar hipocalemia y que no sea asociada a antagonistas de aldosterona. Perdón. En cuanto a la apnea obstructiva del sueño, pues podemos hacer escalas como el cuestionario de Berlín y pues posteriormente hacer una polisomnografía. Esto por lo general en pacientes que nos refieren que roncan por las noches y que tienen dificultad para mantenerse despiertos durante la mañana. Y también como otra causa de hipertensión secundaria, pues el abuso de sustancias o de alcohol. Y pues por lo general en la exploración física nosotros vamos a ver a nuestros pacientes con un tremor fino o temblor fino, taquicardia, que están con sudoración, que también tienen dolor abdominal agudo, por lo general en pacientes que tienen consumo de cocaína, y pues ahí vamos a mandar un perfil toxicológico. Como hipertensión resistente o refractaria, ¿cuándo se va a clasificar como esta? Es cuando la presión arterial se mantiene arriba de 140/90 con 3 o más antihipertensivos a dosis óptimas, siendo uno de estos 3 agentes un diurético. También es importante que excluyamos la pseudoresistencia, que pudiera estar asociada pues a una mala técnica o que sea un efecto de bata blanca, o que no estemos realmente tomando una terapia óptima. Y esta pues va a afectar el 10% de nuestros pacientes hipertensos, y de ese 10% probablemente el 50% realmente solo tengan pseudo resistencia. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues vamos a considerar un tamizaje para hipertensión secundaria. Hay que optimizar siempre el tratamiento, incluyendo las conductas, el tratamiento que sí tenga algún diurético como tal, de preferencia que sea tipo tiazida o similar a tiazida, y podemos iniciar también diuréticos de ASA. Dependiendo del paciente y si tiene sobrecarga clínica o no. Como cuarta línea, ya les había mencionado, también podemos añadir espironolactona a dosis bajas como cuarta línea, y esto va a ser en pacientes que tengan un potasio menor a 4.5 y que tengan una tasa de filtrado mayor a 45 milímetros por minuto por metro cuadrado. En caso de que estén contraindicados, pues hay que buscar algunas otras alternativas. Y pues bueno, siempre más vale prevenir que lamentar. Entonces, ¿cuándo nos vamos a hacer un chequeo de presión arterial? Esto cuando tengamos más de 40 años, que tengamos sobrepeso, que no realicemos alguna actividad física, que consumamos tabaco y que suframos pues de estrés crónico. En cuanto a pronóstico, nuestras dos cifras de presión sistólica y diastólica nos pueden dar un poquito de un panorama de lo que puede pasar. En cuanto a la presión sistólica, este va a ser el mejor predictor de complicaciones cardiovasculares y de discapacidad en personas mayores de 50 años. Y en cuanto a la presión diastólica, esta se asocia a mayor complicaciones, pero en menores de 50 años. Esto debido a la mediana edad de la presión arterial diastólica, y pues que va a tender a bajar conforme aumentan las resistencias periféricas. Ya como conclusiones, pues en cuanto al abordaje diagnóstico, se debe realizar de manera detallada y con una correcta toma de presión arterial. Debemos de ver una anamnesis de factores de riesgo cardiovascular y una exploración física para descartar datos de hipertensión secundaria. Siempre brindar un tratamiento conforme a las características del paciente, iniciarlo con terapia dual y también cambios en el estilo de vida si es que se nos permite en nuestro contexto clínico, y valorar el seguimiento y adherencia
de nuestros pacientes en las consultas. En caso de que no mejore con este tratamiento que le estamos dando con buenas dosis máximas toleradas, agregar un diurético como tercer agente y siempre confirmar que no existan daños a órgano blanco antes de enviar un paciente a casa con manejo ambulatorio y en caso de presentarlos, pues referirlos al hospital. Y pues estas son las referencias que yo utilicé, que pues son las guías que nos rigen de manera internacional y también local aquí en México. Y no sé si tengan alguna duda, también por cuestiones de tiempo, pues vamos a dejar las dudas por correo, aquí se los dejo. Mi número o cualquier cosa, si quieren contactarme para alguna duda, pues se las podemos contestar de manera en línea. Y pues los invitamos a que continúen aquí en el ABC de la medicina interna. Muchas gracias.